a este espacio de neuropsicología. Me presento, como decía Jessie, es muy probable que ustedes no me conozcan, primero porque empecé este semestre en la universidad y segundo porque generalmente, o al menos pues los espacios de práctica y demás, los tengo en otro SEAD. No estoy pues ni en Medellín, entonces es complejo porque tengo de todas partes del país menos de la ciudad, entonces es muy probable que por eso no me conozcan. Entonces me presento, yo soy Marisol Zuluaga, de profesión psicóloga de la Universidad de San Buenaventura, especialista en neuropsicopedagogía infantil y en este momento terminando una maestría en neurodesarrollo y aprendizaje. Yo me pensé mucho esta charla porque yo decía, ¿qué me voy a poner a repetir yo teoría de neuropsicología? Sobre todo que está tan enfocado, eso parece ser un campo tan especializado de la enfermedad, de los trastornos, entonces de las apraxias, de las agnosias, de las alexias, y yo no me voy a poner aquí tampoco a darle un derrotero, lluvia de palabras extrañas que poco se van a quedar en la memoria. Entonces, cuando me pensé esta charla, también me la pensé en la utilidad. Y resulta que eso es lo que vengo a contarles hoy. Yo vengo a contarles un par de cosas. Yo sí voy a contextualizar claramente qué es la neuropsicología para que tengamos como el mismo foco y podamos transitar de la neuropsicología, de las neurociencias basadas en la enfermedad, que es como nosotros la conocemos dentro de la psicología, a una neurociencia y unos hallazgos neurocientíficos que también podemos aplicar en muchísimos otros campos, por ejemplo, en el de la educación. Entonces, ¿cómo les planteo este espacio? Más o menos de 1 hora y media, yo espero, yo siempre me paso, yo nunca soy eh, como tan al pie de la letra, pero yo voy a intentar, es viernes en la noche, es el día del psicólogo, tenemos reservas también para celebrar nuestro día, entonces voy a intentar pues es muy puntual frente a ese tema, pero lo tengo pensado para aproximadamente 1 hora y media. Voy a empezar con una rutina de pensamiento. Las rutinas de pensamiento no son más que actividades para precisamente activar el pensamiento y que pensemos sobre el pensamiento. De hecho, es una teoría de la neurociencia aplicada a la pedagogía y es vamos a activar conocimientos previos, que sabemos de la neuro, que quisiéramos saber, también para entender un poco de estas 30 personas que están en este momento, bueno, con qué conocimientos llegamos y qué queremos. De eso depende mucho la motivación y también la cadencia, la robustez teórica que les puedo compartir hoy. Entonces, inicialmente lo tengo pensado como una primera parte, no es muy larga, de una contextualización, que comprendamos bien cómo es que llega la neuro a la psicología y para qué, porque eso tiene una intención bien interesante. Luego, unos principales hallazgos, no en temas de la enfermedad. Yo hoy quiero trabajar esos principales hallazgos que posibilitaron el cambio de visión de la neuropsicología o de las neurociencias aplicadas a la enfermedad para poderlas aplicar a otros campos que también están relacionados con el comportamiento humano. Entonces, como esos principales hallazgos, estoy casi segura que si ustedes pasaron por un curso de neuro, al menos lo tocaron, se dieron cuenta, en algún documento se referenciaron de estos 3 hallazgos que son básicos, pero los vamos a hacer como un recorderis. Y luego, yo quiero también, que esa es la apuesta principal de esta charla, es cómo entonces podemos aplicar los hallazgos de la neurociencia como psicólogos que estamos ejerciendo en el campo que sea. Listo, ese es mi sentido, esa es mi intención hoy. Yo espero que podamos cumplir con referente a las inquietudes. Yo a veces me voy, me pierdo y empiezo a conversar y se me olvida el chat. Entonces, si tienen inquietudes, no duden en interrumpirme porque de eso se trata también. Yo entiendo que esto es un ejercicio, la charla o la conferencia no es tallereado, entonces pues no son demasiadas las inquietudes que surjan o muchísimos espacios para poder dar la opinión. Entonces,
Bueno, como en esa medida lo comprendo, también comentarles si tienen alguna duda o alguna inquietud puntual, pongan el micrófono y me la dicen. Si no la sabemos, la buscamos, dejamos la inquietud, nos contactamos por correo y luego lo respondemos. Si otro compañero también quiere agregar algo de lo que estamos trabajando, pues maravilloso. No esperar como hasta el final, porque pues uno tiene una duda en un momento, luego se le olvida, uno ya le da pereza preguntar. Entonces, no, pregúntenme en el transcurso de la charla, no hay ningún inconveniente. Vamos a trabajar dos plataformas distintas a esta, solamente unos momentos, pues unos momenticos. La rutina de pensamiento la vamos a hacer a través de una plataforma que se llama Padlet, que es donde ustedes me van a responder 3 preguntas que están ahí, y YouTube. Ah, bueno, y también les voy a compartir, pero no vamos a interactuar con ella, ¿listo? Que es al final Genially, que yo sé que ustedes también han trabajado mucho por las OVA y pues por toda la metodología que tiene la universidad. Entonces, bueno, para que tengamos eso en cuenta. En YouTube es para ver 2 videos corticos para dar una introducción a un tema, y en Genially solamente es visualización. Listo, y PowerPoint, que es donde tengo montada la presentación. Espero la disfruten mucho. Yo quiero que ustedes salgan antojados de aprender neuro y no ser especialistas, sino desde ya como psicólogos en formación, que se vayan apropiando también de estos temas. Y bueno, vamos entonces a comenzar si no tienen ninguna inquietud. Bien, listo. Voy a pasarles por acá, por el chat, el Padlet. Listo. El Padlet, los que no lo conozcan, es una página donde yo les propongo 3 preguntas en 3 columnas. En este caso, las preguntas son: ¿qué palabra nos viene a la mente cuando escuchamos neuropsicología? ¿Para qué le sirve al psicólogo saber de neurociencias y qué te gustaría saber de este tema? Entonces les voy a dar unos minuticos, de todas maneras también lo voy a compartir por acá. Si ustedes tienen dificultad en visualizarlo, me pueden responder las preguntas por el micrófono y vamos entonces también generando como esa interacción inicial. Igualmente, yo les propongo, entren, respondan las 3 preguntas y quédense ahí un momentico leyendo a los otros compañeros. A ver, bueno, ¿cuáles son los conocimientos con los que venimos a este espacio? Entonces les doy 3 minuticos. La idea es que me respondan a las 3, ¿cierto? Como para poder tener mayor interacción con las 3, y por la verdad la tercera me encantaría que todos pudieran saberla, pues para saber responderla, para saber precisamente cómo vamos encaminando o qué de eso que ustedes quieren saber vamos a tocar propiamente, o qué les puedo referenciar, textos, videos, lo que sea, para que ustedes puedan tener sus inquietudes resueltas. Liz, por aquí que me gustaría saber del tema todo, me encanta, me encanta. Yo soy, yo soy amante a la neuro, me fascina y esa fue la razón por la que estudié psicología, entonces me parece una nota el que esté sintonizado también con esa sensación. Listo, vamos a empezar a ir leyendo. Ustedes también, acuérdense, la idea es que todos sepamos y que partamos como de una misma base. Entonces, ¿qué palabra nos viene a la mente cuando escuchamos neuropsicología? Estudio de la mente, sistema nervioso, ciencias, neuronas, cerebro, otra vez cerebro, anatomía y fisiología del sistema nervioso y cómo se relaciona con la psicología, el cerebro y sus funciones respecto a las funciones del comportamiento humano. Estudiar la mente, desarrollo neuronal, estudio de la mente. Listo, vamos por aquí mientras. ¿Para qué le sirve al psicólogo saber sobre neurociencias? El papel de las neurociencias le brinda a los psicólogos la oportunidad de otorgarle un origen físico a las afecciones mentales, como ubicar en lo biológico aquella dificultad o afección mental. Conocer el origen orgánico de algunas situaciones del comportamiento para una mejor comprensión de las patologías.
para estudiar la mente y la forma en la que actúa da un origen a una situación, para comprender la conducta y las funciones cerebrales, para estudiar las funciones ejecutivas y los trastornos, conocer el funcionamiento mental, para conocer desde las ciencias el comportamiento de la mente. ¿Qué te gustaría saber del tema? ¿Cómo se puede aplicar en contextos diferentes a la salud? Me fascina. Ese es el objetivo de esta charla. Yo espero que ahorita, ojalá esa persona no se le vaya a olvidar que hizo esa pregunta, ahorita al final me responda. Listo, que me ponga el micrófono y me diga, mira, entendí o definitivamente no sé cómo aplicarlo a un contexto distinto al de la salud. Súper. Todo, todo, todo. Si este tema solo es para el entendimiento de las dificultades cerebrales de los niños, bien, todo. Porque el origen de los trastornos, ¿por qué? ¿Por qué el origen de los trastornos de acuerdo a dicho daño cerebral? Me apasiona, me gustaría saber cómo se puede aplicar a población en condición de discapacidad, origen físico y los trastornos. Listo, voy a ver si por acá me pusieron algo más, algo distinto. Listo, maravilloso. Lo que yo les dije, la apuesta que yo hoy voy a tener, bueno, primero me acabo de dar cuenta que ustedes están ávidos de conocimiento. Cualquier cosa relacionada con neuro será bien recibida, pues desde un sustento, obviamente riguroso y todo lo demás. Pero como que listo, cualquier tema relacionado con educación, con pedagogía, con salud, con lo que sea, es bienvenido porque tienen muchas ganas de conocer. Y hay unas preguntas ya un poco más específicas, sobre todo si este tema es solo para el entendimiento de las dificultades cerebrales, creo que también es un tema que podemos o a través de la charla nos vamos a dar cuenta si es posible o no es posible salirse del entendimiento de las dificultades cerebrales o no. Porque el origen de los trastornos, esa ya es un poquito, esa sí es directamente neuro, eh, que tal vez no logremos abarcar en total medida hoy, porque hoy no nos vamos a quedar en eso, pero te puedo referenciar textos buenísimos que te pueden acompañar en esa inquietud y si pues tenemos un espaciecito también lo abordamos a través de las preguntas que me generen. Me gustaría mucho saber, me gustaría conocer mucho más de este tema y para poder estudiar neuropsicología, solo se puede hacer en especialización o no y cómo se aplica. Listo. Yo creo que la mayoría de estas inquietudes y de estos temas que nosotros hoy tenemos los vamos a poder abordar en esta charla. Vamos entonces a comenzar. Ven aquí mi presentación, ¿cierto? Alguien que me diga así rápidamente si la veo o no para que comencemos. Sí, sí me pueden poner el micrófono y decir sí o no. Sí se ve, buenas noches. Listo, muchas gracias. Vamos entonces a empezar. Entonces, este es el temario, eso es lo que les propongo, la rutina de pensamiento que la acabamos de hacer, la rutina de pensamiento, pues, también les voy contando, eso es de un autor llamado Perkins que utiliza las neurociencias en el aprendizaje directamente. Y lo que él dice es, tenemos que activar la motivación, es lo primero, porque y además tenemos que saber a quiénes les estamos hablando. ¿Sí? ¿Cuáles son sus motivaciones a estar en este espacio? Las rutinas de pensamiento entonces se vuelve una teoría súper fuerte, que es muy básica, pues Perkins sí maneja un libro específico con cada rutina que se puede aplicar, pero el sentido es activar conocimientos y con qué saberes previos llegamos al espacio. Vamos a hacer una contextualización histórica muy rápida, no intentaré demorarme mucho aquí, de cómo surge la neuro aplicada a la psicología, sus hallazgos relevantes que cambiaron esa visión del comportamiento, de no verlo solo como los trastornos, los problemas, las afecciones, sino también desde el comportamiento normal de las personas. Y vamos a hablar de ese cambio de visión
de la neurociencia que distinta a la enfermedad y cómo se puede aplicar. Entonces, ahí intentaré como tener la mayoría del tiempo de la charla y vamos a trabajar de neurodesarrollo, de estrés y cerebro, de actividad física y neuronutrición y neurodidáctica. ¿Listo? Que son las distintas formas, unas de las distintas formas, no son todas, una de las distintas formas en que precisamente podemos aplicar de una manera distinta los hallazgos de las neurociencias y que no suene un asunto tan médico, tan acartonado como generalmente nos presentan a nosotros la neuro. Ya pasamos nuestra rutina de pensamiento, vamos a hacer entonces una contextualización histórica flash. Ustedes saben y ustedes ya han escuchado que el estudio del cerebro en realidad no empezó en 1800. Eso viene desde hace más de 10.000 años. ¿Por qué? Porque si hay algo que caracteriza a los seres humanos, al Homo, es la curiosidad, lo que genera incertidumbre. ¿Y qué es más incierto que un cerebro? O sea, ¿qué pasa adentro? ¿Qué es lo que tiene uno ahí? ¿Por qué de esa forma? ¿Por qué un cráneo que lo protege? ¿Por qué cuando uno se pega ahí entonces sucede alguna cosa o se afecta algún otro órgano? Entonces eso siempre genera un montón de curiosidad. Desde el neolítico nosotros estamos viendo hallazgos, por ejemplo, con el tema de la trepanación. ¿Qué era? A mí me está doliendo aquí. Entonces llegaba el médico, yo no digamos el chamán, la persona que sanaba en esa época, ¿cierto? Pues porque el chamán estaba como muy relacionado con lo indígena y eso no solamente pasó por nuestra cultura, es transversal a todas. Entonces me dolía aquí, me dolía acá como al lado izquierdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle un huequito a ver por qué le está doliendo, que eso es pura lógica. Claro, de a mí me duele aquí, ábrame aquí. ¿Y saben qué es lo peor? Que quitaba el dolor. Quitaba también otras cosas, quitaba también otras capacidades, pero quitaba el dolor. Por ejemplo, pues eso no es trepanación, pero cuando, y eso, pues eso es un anacronismo, me voy a ir como a mediados de 1800 más o menos, cuando las personas tenían epilepsia, una de las teorías era quitar el cuerpo calloso. Yo no sé si ustedes ubican fácilmente el cuerpo calloso, voy a intentar hacer acá, vamos a poner acá máxima imaginación, este es el cerebro, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y se pega, digámoslo así, por un cuerpo calloso o como una C, que es el puentecito entre el uno y el otro, ¿cierto? Entonces la gente decía, si quitan el cuerpo calloso, eso quita la epilepsia. Y arrancaban, quitaban todo el cuerpo calloso y efectivamente quitaba la epilepsia, pero también quitaba la capacidad de poder cruzar información entre los dos hemisferios. Entonces la persona quedaba, por ejemplo, con una hemiparesia o sin ir pues como mucho al detalle, dificultades para, ustedes saben que uno siempre cruza la información, entonces si yo tengo una dificultad en esta parte del hemisferio, yo no voy a poder tener bien la percepción de lo que suceda con mi lado derecho, pues o lo que yo vea, lo que yo toque con mi mano derecha, en fin. Entonces, la trepanación funcionaba, efectivamente, quitaba el dolor donde lo tenía, pero también ahí se dieron cuenta como que ve, es que quitando, si uno hace un huequito en la parte izquierda, además de quitar el dolor, también quita el habla. ¡Ah! ¡Qué cosa tan impresionante! Y mira que si uno lo quita más atrasito, quita el dolor de cabeza, pero además también quita la capacidad de comprender cuando uno le habla. Entonces uno le habla, le habla y le habla y él no entiende todo en general. Más o menos así. Obviamente, este orificio que nosotros estamos viendo ahí, pues eso ya se hacía post-mortem, pero la trepanación también se hacía en pequeñas circunferencias para ver qué era lo que pasaba en esa tal caja negra, que nosotros hemos escuchado mucho eso, ¿cierto? Hipócrates y muchísimos filósofos también ubicaron y empezaron a responderse a la pregunta de dónde se ubicaba el pensamiento. Entonces hay unos que decían definitivamente en el cerebro, en dónde, yo no sé en dónde, por allá adentro pasa algo y sucede el pensamiento. Hay otros que decían sí en el cerebro, pero exactamente en el líquido cefalorraquídeo.
¿Cuál es el líquido cefalorraquídeo? Es un liquidito que pasa como, lo voy a hacer súper coloquial, que pasa como por las zanjas del cerebro y lo que hace es quitar las toxinas que tiene el cerebro. Cuando una de esas zanjitas o ventrículos, que se llaman pues, desde el lado técnico, se tapan o tienen una dificultad o hay una afección ahí es donde sucede, por ejemplo, la hidrocefalia, que es cuando empieza a acumularse un pedacito o un poquito de ese líquido cefalorraquídeo. Pero hay unos filósofos, pues habían unos filósofos que decían definitivamente el pensamiento sucede en el líquido cefalorraquídeo. Otros decían, no, eso no es por allá, eso queda más abajito, por el hígado. No, eso no es por allá, por el corazón. Entonces, siempre la pregunta por el pensamiento, ¿por qué nosotros pensamos sobre nosotros mismos y los otros seres vivos no? Y empezaban a ubicar en los distintos órganos que nosotros teníamos. Ya más específicamente con el lado del cerebro, podemos encontrar que desde la prehistoria hablamos de la trepanación. ¿Listo? Y era un asunto pues súper místico. Ustedes saben que la medicina y el misticismo por muchos años estuvo relacionado. Entonces quien sanaba era el brujo o el chamán y hacía cosas, conjuros, cosas que nadie entendía, que no se explicaban de un librito que solamente sabía leer él, interpretar él, y ahí era... pues digamos que esa fusión estuvo hasta muchos años, hasta que ya hablamos del método científico y demás. Aquí por ponerles que habla de la frenología. Entonces vamos a empezar primero por la frenología. Y lo que decía este personaje es, propuso que las regiones delimitadas de la corteza cerebral controlan funciones específicas y que el encéfalo no funciona como un órgano unitario. ¿Se acuerdan de esto? Aquí está la imagen abajito. Entonces hubo un mapa, como un croquis del propio cerebro. Entonces decían, mira, este lado rosadito sirve para hablar. Si tú tienes una dificultad, una ACV o una afección o un golpe ahí, pierdes la capacidad de hablar, fin, pero puedes hacer las otras cosas común y corriente, porque la capacidad de hablar solo está ubicado en ese pedacito rosado. Había otra, en el pedacito verde, está relacionado con el amor, por decirles un ejemplo. Entonces, si ustedes se pegan un golpe en ese pedacito, dejan de sentir amor y dejan de expresar amor, pero lo otro sigue común y corriente. Eso era precisamente la frenología, y era explicar cómo cada partecita del cerebro tenía una función muy específica. De ahí se llega al localizacionismo, que ya vamos a hablar de esa parte. ¿Listo? Entonces, dividía el cerebro en 35 pedacitos y cada uno correspondía a una facultad mental específica. Y por el otro lado estaba Florence que decía, eso no parece ser tan así. Mi teoría, y yo voy a como a ir en contra de las propuestas de este señor y de la frenología, y lo que voy a decir es que las conductas no dependen de una región específica, sino que todo funciona con todo. O sea, si pasa algo aquí, eso se ve también reflejado en otra función, no necesariamente en ese pedacito, porque todo es un sistema. Propuso que cualquier parte del hemisferio cerebral puede realizar todas las funciones del hemisferio. Entonces, digamos que ya era el otro extremo, que es lo que luego entendemos como el holismo. Y era decir, era literal el otro extremo, entonces era, no es que haya una partecita para ciertas cosas, todo funciona para todo, todo. Entonces el pedacito de aquí también, el pedacito rosado que dice en la frenología, que sirve ¿qué fue lo que dije ahorita?
Bueno, para hablar, no solamente funciona ahí, sino que hablar funciona aquí, acá, 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 por toda la cabeza, porque todo es un tono. Profe, Hola. Dyson, soy Dyson. Pues yo más o menos lo comprendo de la siguiente manera. Digamos que la mente o el estado psíquico de la mente, te voy a poner un ejemplo, sería como el software del computador o de determinado programa que si se le retira un determinado aplicativo del programa, no, ya no empezaría a funcionar correctamente, sino que empezaría a haber como fallas psíquicas y entonces ya eso sería como fallas o conductas, comportamientos inadecuados. Sería de esa manera. Sí, sí y no. A ver, sí, eso ya vino después del holismo, porque es que el holismo se va hasta el otro extremo y lo que dice es, como todo sirve para todo, si yo quito un tornillito, pues digámoslo así, si yo quito un tornillito de esa máquina, pues no va a pasar nada, porque los otros tornillitos van a tener la misma función. Y lo que dice el localizacionismo, que es el otro extremo, es si usted quita ese tornillito, ya, ahí se dañó esa función. Ya no vuelve a haber capacidad de hablar nunca jamás. Luego viene Luria, yo le digo papá Luria, así como dicen papá Freud, porque es como el de la neuropsicología contemporánea muy fuerte, que ahí viene a decir lo que tú estás diciendo. Y es como que venga, no nos vamos tan a los extremos, no es ni lo uno ni lo otro, son ambos. Es bien sabido que hay unas cosas específicas y que... digamos, es muy fuerte en eso, pero eso no significa que si hay una afección ahí, entonces todo se destrozó y ya se perdió. No, funcionamos como un sistema, entonces hay como una compensación y ahí sí entraría lo como tú estás haciendo el ejemplo, que es la teoría que hoy tenemos y que eso lo refuerza la teoría de la plasticidad cerebral. Es decir, si bien tenemos capacidades para ciertas cosas, no significa, por ejemplo, lo que dice la plasticidad es, usted sabe escribir con la mano derecha, sí, y usted lo hace muy bien con la mano derecha, pero por cualquier razones de la vida ya no tienes tu mano derecha, entonces no te queda sino la izquierda. ¿Puedes aprender a utilizar la izquierda? Sí. ¿Con la misma funcionalidad? No, porque tu dominancia la tenías en la otra mano, pero tienes la capacidad de desarrollar precisamente la dominancia y escribir de manera útil, sí, porque somos un sistema, entonces compensamos. Se afecta, pero también compensamos. Es como un mayor equilibrio. Muchas gracias pues como por esa pregunta, porque eso también nos permitió adelantarnos y poder fusionar estas dos teorías que se ven súper extremas. Y aquí yo les traigo uno de los casos más famosos que tenemos en neuro, que es Phineas Gage. Phineas, vamos a volver a contar la historia, aunque ya todos lo sabemos, pues todo psicólogo ya pasó por esta historia, nos las hicieron leer, pero ¿qué pasó con Phineas? Phineas era un señor de edad, es que de edad, socioeconómicamente pues como de clase media, él trabajaba, era, bueno, ya estoy como perdiendo los detalles de esa historia, el caso es que trabajaba como en una mina y pues una de las herramientas principales era la vara. ¿Qué pasa? Que hay una explosión de dinamita y a Phineas, la vara con la que estaba acabando, le atraviesa el rostro y le atraviesa de la manera en como vemos en la imagen. Por el pómulo, pasa por el ojo y sale por la parte frontal. Y resulta que todo el mundo dijo, este muchacho se mató aquí. Hasta aquí llegó Phineas, ese señor tan bueno que era, con esa familia tan maravillosa, qué pesar. Pero resulta que Phineas se quedó normal. Él decía, ay, me acaba de atravesar una vara en la cabeza, güey madre. Y él estuvo consciente todo el rato, van al médico, todo el mundo era asombrado. En esa época, pues ya pasamos, fue un salto pues como muy largo a 1848 y todos decían, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué ese señor no se mató? ¿Por qué sigue caminando? ¿Cómo es posible que siga caminando y que si nosotros le hablamos, él entienda? Que si uno le dice saque la cédula, él la sacaba,
¿qué es eso tan impresionante? ¿Y qué nos arroja Phineas Gage? Que fue fue una cosa sin precedentes, y es que gracias a ese caso, bueno, ¿cómo terminó? Ahí el chisme, pues como para que uno entienda bien la situación. Resulta que le hicieron todo el procedimiento, claramente perdió la visión, pues de un ojito, pero él parecía normal, absolutamente funcional. Entonces, decían, eso tan extraño. Pero Phineas, pues que tenía a su esposa, empezó a ser grosero. Y entonces, pero si ese hombre era lo más de amable y se volvió lo más de amargado de un momento a otro. Empezó a ser grosero, vulgar, veía, pues decían como que era súper vulgar con las mujeres y la esposa decía, yo no entiendo, él no era así, algo le pasó. Incluso ellos se separaron porque era pues o sea, era inaguantable. Era impuntual, lo echan del trabajo porque era impuntual, era irrespetuoso, le decían entrega un informe hoy y pues un informe o tales tareas para hoy y él no las entregaba, le decían, sí, pero no me importan, no era porque se le olvidaran, o sea, él las sabía, le decían, Phineas, ¿te acordás del informe o de tal tarea que tenías que hacer? De sí, pero se me olvidó, como que no lo tenía presente, ay, sí, luego lo hago, o sé que no importa, yo veré cuando hago las cosas. Era súper grosero. Y después de que el mundo se le vino encima a Phineas, entendieron desde la neuro que algo sucedía con este hombre, que era muy particular, que no hubiera dejado de comprender el mundo, que siguiera caminando, comiendo, siendo, o sea, no había perdido la memoria, no la había perdido, pues él sabía quién era, qué era lo que trabajaba y todo, pero había perdido su personalidad, no había sujeto, no era el mismo con el que habían conocido a Phineas Gage, o sea, no era la misma personalidad. Y resulta que ahí empezamos a entender qué era lo que sucedía con los lóbulos frontales, específicamente con el prefrontal, que es la parte más, digamos, evolucionada que tuvimos nosotros los seres humanos. Se dieron cuenta que la personalidad estaba mediada o la inhibición estaba mediada por el prefrontal, que la ética y la moral la atravesábamos en el ejercicio de reflexión por el prefrontal, que la interacción social, no tanto las emociones, sino una interacción social asertiva, se daba gracias al lóbulo prefrontal. Y empezó también otro boom y era empezamos como que acabamos de identificar otra ficha del rompecabezas, porque siempre la mente, acuérdense, como decía el conductismo, la caja negra era una cosa que nadie entendía, algo sucedía allá adentro, pero miren que a través de la enfermedad es que podíamos comprender qué era lo que sucedía con el comportamiento humano. No había otra manera, sino solo con la enfermedad. Y ahí viene entonces como estos dos polos, ¿cierto? Que ya me adelanté ahorita, pero volvámoslo a retomar aquí. Por un lado estaban los localizacionistas, que decían la actividad depende de áreas específicas del cerebro. ¿Qué autores localizacionistas podemos encontrar? Más o menos, ¿cierto? Digo más o menos porque Wernicke, por ejemplo, si bien él identifica el área de Wernicke, que está en el temporal y está relacionado con la comprensión, él también hablaba de que había una conexión, pero no nos vamos como a entrar en el detalle. Digamos, Wernicke, Broca, que Broca también identifica, de hecho no fue él lo patenta, pero ya habían otras personas que lo habían hecho, pero eso es otro chisme. El caso es que Broca, por eso se llama el área de Broca, Broca identifica la producción del habla en el frontal, en un área muy específica, en el área, en lo que hoy llamamos área de Broca. Y obviamente la frenología con Gall. Y por el otro lado teníamos entonces el holismo que se iba al otro extremo y es que la actividad depende de todo el cerebro. Aquí yo les digo, autores holistas, es que holcistas, ahí se dan cuenta la dislexia, que no la vamos a retomar, pero es holistas.
uno no puede decir que Luria es holista. Lo que hizo Luria fue apropiarse del holismo y decir, venga, yo intento identificar más allá. Listo, entonces él sí se para por muchos años en el holismo. De hecho, él retoma los libros, no, la teoría de Pavlov, que Pavlov era holista, y empieza a decir, sí, yo me voy más como por este lado. Sí funcionamos como sistemas, como decía ahorita el compañero, sí funcionamos de esta manera, pero tal vez no sea solo un cerebro y un solo sistema, sino que tal vez sean varios sistemas. Y ahí es donde vamos a empezar a hablar de entonces Luria y la neuropsicología contemporánea. Y resulta, bueno, como vamos de tiempo, súper bien. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Luria empieza a recibir un montón de pacientes con muchas dificultades y todas muy diferentes de acuerdo al lugar donde habían sucedido, ¿sí? Y desde ahí proponen entonces el tema de los sistemas funcionales, que son divididos o están divididos en tres grandes unidades. Esto se les va a parecer mucho ahora lo que vamos a hablar del cerebro triuno, más o menos. Ahorita se van a dar cuenta. Entonces, ¿qué era lo que aparecía en el primer, o qué era lo que decía Luria frente a la primera unidad? Y es que la primera unidad funcional era como un microsistema, miremoslo de esa manera, sí, así está bien. La primera unidad regula el tono y el estado, otra vez mi dislexia, el estado de vigilia. ¿Dónde está ubicada? Ustedes ven acá abajito los tres cerebritos. Donde está ubicado el número 1 era donde se ubicaba ese primer sistema funcional. Ahí están los como estructuras como el bulbo raquídeo, el puente de Barolio, un pedacito del cerebro y el tálamo. Entonces regula el tono y el estado de vigilia. Sin eso no es posible poder como comprender y procesar la información del mundo exterior. Entonces es fundamental y ese era el primer gran sistema. El segundo o la segunda unidad funcional está donde está ubicado más o menos el número 2, no solo ahí, pues ahí porque de hecho, es más, espérenme, debería ser como así, así más o menos. Obtiene, procesa y almacena información del mundo exterior y ahí es cuando él habla de los lóbulos y habla del occipital, del temporal, que son donde están como ubicadas las áreas primarias y secundarias. Las primarias son las que tienen información básica para comprender el qué es lo que yo estoy viendo, sintiendo, oliendo. Entonces estoy viendo una pantalla. Ahí es la área primaria. Y la secundaria es la que empieza a fusionar la información nueva con la que yo ya tenía almacenada y logra generar un nuevo conocimiento para yo decir, ah, es una pantalla de una charla que yo estoy dando. Porque yo ya he visto pantallas antes y yo ya he dado charlas antes, entonces yo ya sé cómo es. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está ubicado? Y por eso hago ese cambio. Es en toda esta parte que es la parte sensoperceptiva. No puede suceder la parte sensoperceptiva sin la primera unidad, que es la que regula el tono y el estado de vigilia. Entonces, esta obtiene, procesa y almacena. Y la tercera, que es donde está ubicado el número 3, que ya es toda la parte frontal y prefrontal, que está relacionado con la programación, la regulación y la verificación de la actividad mental. A eso es lo que nosotros reducimos generalmente con la teoría de las funciones ejecutivas. Esas son las funciones ejecutivas, la que programa, la que regula y la que verifica. Es como ese director de orquesta. Ese es como el ejemplo generalmente que se da en los libros de neuro. Entonces lo que él decía es, somos un sistema, pero somos tres microsistemas.
Y desde ahí empezamos a entender mucho mejor cómo funciona el cerebro y cómo se puede rehabilitar. Por ejemplo, si la persona tiene un problema para percibir estímulos visuales, ¿sí? Hay que ver en qué unidad fue la dificultad, si en la primera o en la segunda. Si es en la primera, hay que rehabilitar el tono y el estado de vigilia. Les voy a poner cualquier ejemplo, pues así, porque eso no es un ejemplo clínico. Resulta que es que él no ve, vamos a contextualizar, y el que no ve es un niño de segundo que no alcanza a percibir matemáticas. O sea, él ve eso y dice, no, es que yo no veo. No, yo no he podido con eso. Yo no lo veo, yo no entiendo, yo no lo percibo, como que a mí me dicen los números y yo no sé cuáles son. Si es un problema de la primera unidad, que es el estado de vigilia, resulta que es que el niño se queda dormido en clase, o que tiene un problema para mantener el tono atencional. No es un problema de la percepción visual. Entonces yo no tengo que ir a la segunda unidad a rehabilitar nada porque eso está perfecto. El problema es la primera unidad. Entonces se rehabilita el tono, el estado de vigilia y ahí sí automáticamente el niño va a poder percibir la información. Pero si es al contrario, por ejemplo, de que tiene un excelente tono y un excelente estado de vigilia, pero el problema sí es en almacenar y procesar la información visual, entonces yo no tengo que hacer nada en la primera unidad y me voy directamente a rehabilitar la percepción con puras nocias, actividades de percepción. ¿Por qué esto es como tan wow? Porque eso le quita a uno, pues, o sea, eso le ahorra a uno un montón de tiempo. La rehabilitación neuropsicológica es durísima, es muy larga. Son procesos de 3, 5 años, que en un contexto como en el de nosotros, pues es muy difícil que suceda una rehabilitación como debería ser por la cantidad de tiempo que toma. Entonces, si fuera de que se demora un montón, porque es como volver a reconstruir, a obligar al cerebro a construir nuevas dendritas, bien difícil que es eso, y fuera de eso, si yo me pongo a rehabilitar unidad por unidad, me quedo toda la vida. En cambio, si yo simplemente me enfoco en lo segundo, voy a hacer más práctica y voy a llegar a lo que es. Pero resulta que no, el niño de segundo no ve matemáticas o no percibe o no entrega los trabajos, es porque le falta regular, digamos, como el estado de recompensa y no sabe programarse para la hora de las matemáticas. Entonces yo no tengo que estar haciendo nada ni en la primera unidad ni en la segunda, porque él percibe bien, tiene buen tono y buena vigilia. Y lo único que voy a hacer es concentrarme en la unidad 3 para rehabilitar programación. De hecho, rehabilitar solamente se dice, pues eso son como pequeñas cosas que se me van ocurriendo cuando les voy contando. Rehabilitar se dice solo cuando ha pasado una ficción, no cuando hay un problema en el desarrollo. Cuando hay un problema en el desarrollo, el antecedente es dis. Listo. Entonces, uno no rehabilita, sino que corrige. Uno corrige la dislexia. Uno corrige, uno rehabilita la alexia. Listo. No vamos a concentrarnos en eso, sino que simplemente como para que nos ubiquemos. Generalmente en los niños que tienen dificultades de como este ejemplo, no son rehabilitaciones. Entonces uno se lo generaliza, pero en el término correcto de la palabra es corregir, porque se corrige una dificultad en el desarrollo. Pero bueno. Esa partecita les pregunto cómo vamos. Listo, pues yo creo que vamos bien, pero de todas maneras les voy a preguntar ahorita. Quiero hacerles esta pregunta, a ver si de pronto alguien se atreve pues como a decir, me va a pasar aquí. ¿Ustedes qué relación, espérenme, de hecho yo quito esto, qué relación encuentran o de qué se acuerdan entre la guerra, la Segunda Guerra Mundial y la neuropsicología? ¿O no tienen ninguna relación? ¿O más o menos qué se les ocurre cuando yo les planteo eso? ¿Quién quisiera comentar algo?
Profe, bueno, Dale. respecto a la Segunda Guerra, pues, la del 45, de allí fue donde surgieron cantidad de comportamientos psicopatológicos que, con los cuales la psicología adquirió gran conocimiento, porque muchas conductas patológicas que en la actualidad están presentes, surgieron allí, debido a los traumas que sufrían los soldados, la población general en civil que habitaba los contextos de donde hubieron combates, todo eso, sobre todo de cierta manera la psiquis de las personas. Entonces, allí fue donde surgió prácticamente gran cantidad de test y de factores psicológicos. Ujú. Bien, muchas gracias, Jason. ¿Alguien iba a hablar por ahí? Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis hicieron experimentos con prisioneros de guerra. Los ponían en habitaciones sin ningún tipo de, ¿cómo se dice? De estímulo sensorial para mirar cómo reaccionaban, cuánto tiempo aguantaban así. Y estaban buscando también crear un super soldado con todos esos experimentos. Ujú. Ay, me acordaste del Capitán América. Pero sí, El Capitán América es un ejemplo de eso. ajá, es una pantomima de eso exactamente. Entonces ¿Alguien era, más? Ah, dale, ah, Juli. no, sí, no, ya, pues era como eso, la relación entre la Segunda Guerra Mundial y la neuropsicología. Los nazis experimentaron mucho con el condicionamiento clásico y la simulación sensorial para crear supersoldados o para buscar nuevas formas de tortura psicológica. Ujú. Sí, listo, muy bien. Daisy y Juliana, ¿alguien más? ¿Se le ocurre algo? Listo. Tienen toda la razón, va por ahí el asunto. Y eso es muy macabro, pues uno de solamente pensar cómo, o sea, era como que, hey, es el momento para que exploremos lo que no hemos explorado nunca, aquí se permite lo que sea, porque lo que necesitamos es ganar la guerra y demás. Entonces, por un lado, lo que decía Dyson, y es que empieza a llegar un montón de gente a las citas médicas de que eran heridos en guerra, que estaban avaleados en diferentes partes del cerebro y tenían comportamientos que nunca habían visto. Por ejemplo, esa es la de mi parecia, el ejemplo típico de que era un hombre que con la mano derecha se botonaba y con la izquierda se desabotonaba. Y la gente, ¿qué es esa cosa tan extraña? Pues estas montón de cosas que empezaron a suceder que no tenían ni idea, nunca habían pasado, porque pues no había tal cantidad de personas y además se podían repetir esas dificultades. Entonces, que no era el sujeto raro, sino que habían varios que tenían la misma sintomatología. Entonces, venga, miremos a ver en dónde fue que lo impactaron para intentar comprender para qué sirve esa estructura del cerebro, cuál es la función y cómo eso regula el comportamiento. Entonces, claro, la neuro y la enfermedad están, pues nacieron, la neuropsicología nació precisamente por eso, ¿cierto? Porque a través de el trastorno de la enfermedad lograban identificar el comportamiento que llevaba cuando había una afección en alguna parte del cerebro. Pero por lo otro, como lo decía Juliana, que es un tema mucho más macabro de imaginarlo, era que fue el laboratorio, o sea, permitió experimentar con todo el mundo, de todas las formas, intentemos hacerlo de cualquier manera. Entonces necesitamos un super soldado, entonces pongamos a 15 personas 8 días aguantando hambre y a otras 15 pongámosle agua, a ver si de pronto así vamos explorando y como en ese momento no había, pues no teníamos una ética en la experimentación y todo lo demás, todo era permitido.
Con lo otro es que también las pruebas psicométricas, sobre todo las pruebas de inteligencia, fueron o tuvieron un gran auge en esa época. Precisamente, ¿para qué son las pruebas de inteligencia si no es para ver cuáles son las personas más capacitadas para ir a la guerra? Entonces lo que decían es, necesitamos una prueba de inteligencia que me diga el coeficiente intelectual de la gente. Los que tengan menos de 80 no nos sirven, fuera, que los maten o que vayan de primera para que los acaben que mejor, ¿cierto? Como que eso se pierde, eso no importa, eso no se perdió gran cosa. Pero los que tienen un coeficiente intelectual alto, dejémoslo entonces para los de la estrategia y mandémoslo en la última tropa, por decirlo de esa manera. Entonces también como la psicología se va poniendo al servicio de estas intenciones, de las intenciones de políticas, ¿cierto? Para, pues hoy lo vemos como muy altruista y utilizamos todo lo demás, pero es súper importante reconocer esa historia también. Entonces, fue un laboratorio por muchas cosas. Primero porque exploraban y experimentaban con sujetos sanos a ver qué podía pasar, si agregamos tal cosa para poder que esa persona nos ayude más en la guerra. Ayudaba a clasificar y los que no servían para la hoguera, pues a la hoguera eso no pasaba en esa época, es un decir, los mataban porque eso no vale la pena si eso no tiene un coeficiente intelectual, porque así se cosificaba el ser humano. Y con lo otro es que se vuelve también un laboratorio para explorar qué era lo que pasaba a raíz de una persona que estuvo mucho rato en la guerra y tuvo algún impacto cerebral. ¿Listo? Entonces, la guerra fue importantísima y además que como con estas grandes crisis también hay mucha inversión. Obviamente, si vamos a explorar con seres humanos, los gobiernos dan muchísimo presupuesto para que exploremos de todas las maneras posibles y por eso es que fue posible una proliferación de las pruebas psicométricas y de todo lo que hoy pues podemos encontrar como de las bases o de las raíces de la neuropsicología. Entonces, neuropsicología era igual a daño cerebral o enfermedad, solamente aparecía para entender el comportamiento a raíz del daño cerebral. Y se conoce la relación cerebro-conducta por medio del daño. Ese es como el legado, las consecuencias, porque no me gusta, sí, las consecuencias de la guerra que tuvimos o la guerra que nos posibilitó esta comprensión. ¿Hay alguien que está por ahí, cierto, que va a conversar? No. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Algún aporte? ¿Cómo les parece? ¿Es algo nuevo para ustedes? Cuéntenme un poquito, a ver cómo vamos. Bueno, muy buena la explicación. Nos despejas muchas dudas y nos adentras pues como en temas nuevos. Listo, muchas gracias. Entonces vamos bien, no estamos muy cansados. Pues estamos... Profe, ahí retomando nuevamente pues qué pena, No, interrumpirlo. hágale. No, para nada. Retomando nuevamente lo que es el comportamiento de las personas de acuerdo a la neuropsicología, digamos que un comportamiento patológico negativo de una persona, si tenemos el cerebro como, digamos, el monitor o CPU de nuestro cuerpo, sería el sistema operativo el que conforma todo nuestro comportamiento, o sea, el sistema operativo del cerebro. Si en caso de que hubiera una psicopatología, un comportamiento negativo o patológico, sería por ejemplo, un malware o un troyano o algo así. Pues, Sí. de esta manera, le coloco el ejemplo, que sería como un virus que se emerge en nuestro comportamiento y que afecta los procesos mentales. Pues de esa manera lo acabo de percibir yo. Eso, sí, súper bien. Esa analogía es súper cognitiva conductual, sí, así es. Eh, Así inicialmente se entendía la neuro y ahí se reducía. Por eso yo también quería como hacerles este salto, que no es un salto antiguo, pues
La verdad es que esto que yo les voy a comentar de, bueno, en qué momento pasamos que la neurociencia solo se enfocaba en el trastorno, a verlo en el día a día y a utilizar estos hallazgos en el día a día. Eso no es, sino más o menos como en 1970, en los 80, que se empezó a hablar del tema. Y a mí no me parece pues que eso sea hace mucho rato, ¿cierto? Entonces vamos a hablar, muchas gracias por el aporte, bueno, por comentarme que vamos bien. Voy entonces a agilizar un poquito para que ahorita conversemos un poquito más de todo lo que vamos a hablar sobre los hallazgos. Hay tres hallazgos que yo quiero resaltar rápidamente. Lo primero, el cerebro triuno. ¿Se acuerdan de los sistemas funcionales complejos de Luria? Bueno, por aquí vamos más o menos se va dibujando esa teoría. Este primer gran hallazgo es la identificación de que el cerebro evolucionó conforme el Homo sapiens. Y de hecho, el ser vivo como tal. Entonces, hablan de un cerebro que está dividido o que tiene tres subdivisiones más o menos. Uno muy primitivo o cerebro reptil, que de hecho es el cerebro que nosotros compartimos con todos los reptiles habidos en esta tierra. ¿Y qué es lo que tiene ese cerebro primitivo? ¿Qué es lo más primario que tuvimos los seres vivos? Es precisamente regular las funciones o los comportamientos reflejos, como que el corazón, la respiración, el metabolismo y asuntos directamente relacionados con la convivencia, con la sobrevivencia. ¿Listo? Entonces son puros reflejos. Eso lo compartimos con todos los reptiles. Entonces ahí es donde se manda la información, por ejemplo, el bulbo raquídeo, cuando uno va a hacer arcadas o cuando la, ¿cómo es? Las palpitaciones del corazón, la frecuencia en la que los pulmones se dilatan y contraen, todo eso está regulado en ese pedacito, que ahí sí podemos decir que es ese pedacito azul clarito que todos estamos viendo. Es lo más primario. Resulta que luego evolucionó con los mamíferos, eso es de parte y parte, no es que a los mamíferos les salió eso y luego empezaron a tener los comportamientos que tenían, sino que de acuerdo a las necesidades, porque el contexto también modifica adentro, entonces el contexto, las necesidades que se le planteaban a estos animales también posibilitó desarrollar, pues si no tenemos sino un cerebro primitivo, vamos a tener que desarrollar otro para poder sobrevivir, porque solamente con eso no vamos a poder. Y ahí es donde sale el cerebro emocional o cerebro mamífero. ¿Y qué hace el cerebro emocional? Primero, archiva y recupera la información valiosa. ¿Qué es la información emocional? Eso es lo que hoy conocemos como el sistema límbico. Pero yo miro si yo tengo acá, sí, ya voy a hablar de eso ahorita. Entonces no me voy a detener ahí demasiado. Pero ¿qué es lo que hace el cerebro emocional? Es darle información extra al ser humano, al ser vivo, pues y también al humano, porque son capitas, ¿cierto? No es que ya desapareció uno y apareció el otro, no, sino que va creciendo. Entonces ya ese segundo, ese mamífero no solamente tenía su cerebro primitivo, sino también el emocional, que le daba información emocional del entorno y así sobrevivía mucho más fácil. Y por último, evolucionó el neocórtex, que es lo más nuevecito que tenemos, es lo que estamos estrenando, o el cerebro racional, y es donde sucede la planeación, la ejecución, la reflexión y la metacognición, que es pensar sobre el pensamiento. ¿Eso quiénes lo tuvieron? Solo los seres humanos. Es la capacidad de reflexionar sobre nuestro propio comportamiento. Y además tenemos uno más primitivo que es el cerebro emocional y otro más aún primitivo y primario que es el reptiliano. ¿Sí? Nosotros tenemos esos tres regalitos, desde el más evolucionado al más primitivo. Y hay algo acá súper importante y es entender que el cerebro siempre
prioriza lo primero, así eso suene repetitivo. Es decir, si yo voy a ponerles 3 situaciones en un mismo momento. Yo, Marisol, tengo gripa, me estoy empezando a ahogar, pero también tengo hambre y me siento con rabia. Y finalmente tengo que planear lo que resta de esta charla. Tengo 3 situaciones que se ocupan los 3 cerebros, sí, los 3 cerebros distintos de una cosa diferente. El cerebro, ¿qué es lo primero a lo que le va a poner toda la atención? No va a ser a la planeación de la charla, no va a ser al hambre o a la rabia que tenga, va a ser a que se está ahogando, porque es lo más primario. Entonces resulta que, ay, si me estoy ahogando, tomo agua, tal, listo. Resuelto lo primero, se resuelve lo segundo. ¿Qué es lo segundo? A que tengo rabia y, ¿qué fue lo otro que dije? Tengo hambre. ¿Quién puede comer? Es que ¿quién puede comer? ¿Quién puede estudiar o hacer una excelente planeación y reflexión y racionalizar con hambre? Nadie. Porque el cerebro prioriza toda la energía en lo que es prioridad. Ahí no hay lógica. Entonces, primero resuelvo el hambre y ahí sí luego me concentro. Esto se los estoy diciendo para que luego entendamos cómo fue que se pudo aplicar esto a otros ámbitos, que no se quedó solo en la enfermedad. O sea, listo, entendemos a través de Phineas que existe un neocórtex y que eso sirve para planear y ejecutar. Listo, muy bien. Pero ¿y entonces qué vamos a hacer con eso? ¿Nos vamos a quedar ahí solo o esa información se va a quedar solo relegada para cuando tengamos que rehabilitar? ¿O qué vamos a hacer con eso, cierto? Entonces, ese es el primer gran hallazgo del que les quiero compartir. El segundo fue la existencia de un sistema límbico, que es un sistema que solo se encarga de las emociones. Y es este rosadito fucsia que vemos acá, donde está el septum pelúcido, el giro cingulado, el fornix, el bulbo olfatorio no. Eso hace parte, pero eso no está en el sistema límbico, sino que se conecta, pero no. Y ya les voy a explicar qué pasa con eso. El hipocampo, el cuerpo mamilar y la amígdala. Ese es el sistema límbico. ¿Qué era lo que les quería decir con el bulbo olfatorio? Miren que el bulbo olfatorio entra directamente al sistema límbico, ¿sí? O sea, ahí no hay corte. El bulbo olfatorio es como un caminito que lleva la información del olfato, del estímulo del olfato al cerebro. Es como un caminito, ¿listo? Eso apareció y se los cuento pues rápidamente, pero eso no tiene nada que ver con el sistema límbico propiamente, pero es el único órgano que no pasa por el tálamo. El tálamo queda, ojalá estén viendo acá mi mouse, aquí donde ve como un huequito. Profe, Hola. qué pena. De pronto esa conexión del bulbo olfatorio tiene que ver con que el olfato es uno de los sentidos que más fuerza, ¿cómo se dice? Para recordar tiene de los sentidos. Exacto. Es el Ahí que me tiene más poder de quitaste. evocación de memoria. Eso es. Ahí entendemos por qué. Esa es la razón. Y es porque como es el único órgano, ¿qué es lo que pasa? Es que me voy a ir súper atrás, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se está formando el sistema nervioso, el tubo neural, que ahorita vamos a hablar, pues vamos a verlo un poquito, el sistema nervioso se construye luego del bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es súper primario y aparece de primeritas y se desarrolla. Y luego aparece el tálamo y se desarrolla lo otro. Cuando ya lo otro se desarrolla, ya está directo al sistema límbico. Eso es lo que hace, lo que dice la compañera, es que por eso la información que viene del olfato es la que se recuerda con pleno detalle. Y eso es súper importante hoy y se aplica en cada centro comercial que ustedes van. Por ejemplo, ustedes han pasado por Coag.
Eso como huele de rico. Esas tiendas huelen delicioso. Tenis es lo mismo. ¿Por qué? No porque digan, ay, esto está como tan aburrido, echémosle aquí un aromatizante. No es por eso. Es porque saben que el bulbo olfatorio va directamente al sistema límbico, que es el que procesa la emoción, y lo que necesita generar la marca es adherencia al producto. Y uno como se adhiere, no desde lo racional, sino desde lo emocional. Eso, por eso tienen ese olor. Entonces uno pasa por ahí y uno, ay, cómo le rico, eso es Coac. Me voy a comprar una camiseta de Coac. Porque ahí está el recuerdo olfatorio, que es el más fuerte que hay. Mientras que los otros, el visual, el auditivo, etcétera, como pasan por el tálamo, que era donde yo les decía que está este huequito, que es como una bolita, como un huevito de codorniz, porque es muy chiquito. Eh, Cuando está ahí y llega toda la información de los otros órganos, se pierden pequeños detalles. Entonces, mientras pasa del ojo al tálamo y del tálamo al occipital y lo interpreto y vuelvo y lo devuelvo, ahí se perdió cierta información, pero el bulbo va directo. Entonces, esa es la razón por la que precisamente hoy aplicamos las neurociencias pues, relacionadas, eso es psicología del consumidor, pero se aplica. El caso es que el sistema límbico fue otro gran hallazgo, sobre todo porque es muy sorprendente que casi la mitad del cerebro solo esté especializada en procesar emociones. Entonces ahí es donde nos dimos cuenta, hey, las emociones no es un tema X. O sea, si el cerebro le da tal prioridad es porque eso es muy importante para sobrevivir. Y empezamos toda una construcción teórica de profundizar en por qué las emociones nos ayudaban a sobrevivir. Y empezamos a entender que todas las decisiones, por ejemplo, pasan, o sea, finalmente quien toma las decisiones es la emoción, nunca es la razón. Por eso que estamos viendo. Entonces, emociones y memoria directamente relacionadas. ¿Quién sabe para qué sirve el hipocampo? ¿O ha escuchado por ahí? No, ni idea. Yo sé que está muy relacionada con la memoria, pero trato de recordar qué tiene que ver con el sistema límbico. No, Listo, no recuerdo. Con el listo, aprendizaje y con la memoria, como para recordar lo que hemos aprendido para aplicarlo en una tarea futura. listo, excelente. Eso es. El hipocampo, la función principal es mantener o almacenar la memoria semántica. No nos compliquemos con eso es la memoria, eso es recordar todas las cosas que hemos visto en la universidad. Eso es la memoria semántica, pues como de un asunto muy específico. Ahí es donde se almacena. Entonces uno dice, ¿qué tendrá que ver entonces memoria, aprendizaje y emociones? Conclusión, todo. No se aprende nada que no emocione. No se memoriza nada que no active el sistema límbico, porque el hipocampo hace parte del sistema límbico. Si yo me pongo acá con una charla así, a hablar en un tonito, que casi nadie me escuche, que se dañen las presentaciones, que nadie vea, eso aburre porque eso no activa ninguna emoción. Entonces, nada de lo que yo les estoy hablando se va a memorizar ahorita en media hora. Pero si de pronto, a través de la tonalidad, a través de activar conocimientos previos, activo alguna emoción, es muy probable que se aprenda alguna cosita. Se va a olvidar mucha otra. Se dice que el cerebro olvida el 80% de las cosas. Yo espero que este sea del 20% que nosotros hoy nos llevemos pues como un gran aprendizaje de esto. Entonces este fue el segundo gran descubrimiento que tuvimos y pues o que les quiero compartir. Y finalmente un tercero que es el sistema de recompensa, que con este empezamos a explicar todo el tema de las adicciones, del enamoramiento, porque está relacionado con el placer. Y es que descubrieron que habían tres cositas que se activaban ante el deseo y posteriormente ante el placer. La primera se llamaba área tegmental ventral.
una bolita por allá cerquita al bulbo, fin, eso no tenemos que recordarlo pues hacia el detalle. El segundo era el núcleo accumbens, ese siempre está relacionado con el placer, o siempre se lo relacionan a uno en los textos de esa manera, y tercero el prefrontal. Entonces, ¿qué descubrieron? Que hay redes que impulsan nuestro comportamiento a buscar las cosas. Por ejemplo, cuando yo tengo hambre, digo, ay, qué rico una lasaña, una pizza, que estoy muy antojada de pizza. Qué rico una pizza. Entonces, ¿yo qué hago? Yo me quedo acá soñando la pizza. Voy, busco los restaurantes, miro, llamo, hey, ¿tienen domicilio? No, muchas gracias. Bueno, entonces voy, cojo un Uber y me voy hasta la tienda, espero el domicilio y me la como. Eso, ¿cómo sucedió? Por el sistema de recompensa, porque eso me impulsó hacia la búsqueda. Entonces se dieron cuenta que existían dos cositas maravillosas que se llamaban dopamina y opiáceos endógenos. La dopamina induce a trabajar por la recompensa, es decir, es la que me da el deseo. Entonces yo tengo ganas de pizza, entonces empiezo mi búsqueda. Entonces busco en tal restaurante, busco en tal otro, voy y pido el Uber, me voy y espero en el taco, pido, miro el menú y pido, espero a que tenga el pedido y hasta ahí está la dopamina a toda velocidad porque te está moviendo y ese es el deseo. Como, qué rico, ¿no? A la hora de comerme esa pizza llena de queso derretido. Luego, cuando me entregan la pizza, yo la huelo, se me activa el bulbo raquídeo y me la como. Ahí llega el placer, que uno dice, deliciosa, qué pizza tan rica. Y ahí aparecen los opiáceos endógenos, es decir, eso es opiáceos que nosotros mismos producimos, ¿cierto? No son los externos recreativos. Esa sensación de placer dura muy poquito. Por eso se debe activar más la dopamina que el opiáceo. Pues el opiáceo viene si yo estimulo suficientemente la dopamina. Todo esto para qué. Ah, bueno, y se dieron cuenta de otras dos cositas muy importantes, de tres, que activa el sistema de recompensa. Cosas naturales, como efectivamente esa sensación de hambre, pues la alimentación, el sexo, dormir, ¿qué más? Ya, esas, porque ayudan a sobrevivir. Y aparecen otras dos, eso hace muy poquito lo descubrieron, que es el tema de la gratitud y la compasión. Y la compasión y la gratitud activan de la misma forma el sistema de recompensa. Entonces, por eso hay tanta gente en voluntariados, y uno dice, pero usted, ¿por qué trabaja tanto ahí si usted no le pagan? Y la gente a veces ni sabe explicar eso, es como, ay, yo no sé, me gusta. Es ese sistema de recompensa activándose, es esa dopamina en exceso que luego me genera el opiáceo. Y finalmente se dieron cuenta que la sensación de placer dura muy poquito. Lo que es como lo más fuerte es precisamente la dopamina, que es, les hago énfasis para que luego miremos cómo eso se aplica a los otros campos. Y entonces, bueno, yo por qué, o por qué todo psicólogo debería saber de bases neuropsicológicas o de esos hallazgos en neurociencias. No es solamente para cuando me llegue un paciente con una disgrafia, a ver cómo lo rehabilito. O para entender que si se pegó en la cabeza no tiene funciones ejecutivas. Sí, también es para eso, pero no solo para eso. Y ahí es donde viene toda la parte aplicativa, que no solamente se reduce al campo de la salud. Y empezamos. Entender, por ejemplo, o gracias a las neurociencias, entendimos o emergió el concepto de neurodesarrollo. Y empezaron a ver, venga, miremos entonces cómo es que se va formando desde el inicio de los tiempos el cerebro.
Y empiezan con el tubo neural. A los 15 días de gestación tenemos el tubo neural, luego viene la segmentación, que se va segmentando como en pequeñas partecitas, y ahí es donde llega el encéfalo, el cerebro, perdón, la espinal al día 32. La neurogénesis empieza en la cuarta semana de gestación. Entonces empiezan las neuronas a crecer, migran en la semana 24, es decir, ¿a dónde migran? A los distintos como órganos, ¿cierto? O sea, como que empiezan a irse, por ejemplo, se van unos al lóbulo, otros al bulbo, otros a la médula, otros se van hacia el corazón, tenemos neuronas en el corazón, ahí les dejo el dato. Diferenciación, se empiezan a diferenciar, a decir, bueno, yo soy una neurona del lóbulo frontal, yo espero a madurar, hasta luego. Llega otra y dice, hola, yo soy la neurona del occipital, yo necesito desarrollarme ya, empecemos. Se empiezan a diferenciar, ¿cierto? Y, ahí no puse la semana, pero todo eso empieza en la semana 20, lo que es la diferenciación y la sinaptogénesis. ¿Qué es la sinaptogénesis? Cuando empiezan las neuronas a comunicarse una con otra. Entonces, como se prende la luz, se prende la otra y empiezan a comunicarse. Viene luego, ya uno nace tan, y llega la poda neuronal. Nosotros tenemos unas grandes podas neuronales, unas grandes etapas de poda. ¿Qué es poda? Es literalmente lo que hace el jardinero cuando ve la matica llena de chamizos, y es empezar a cortar las que hacen ver feo el arbolito. Entonces, la sinaptogénesis hace que todas las neuronas se conecten con todas. Y es una cosa impresionante y por eso hay mucha desorganización. Y lo que hace la poda es empezar a cortar y decir, venga, ¿usted para qué se está conectando con la neurona de por allá si nunca en su vida la va a necesitar? Cortemos. Esta, ¿para qué va a funcionar? Para nada, cortemos. Y empieza a podar para tener mucha más organización. ¿Qué pasa, por ejemplo, la teoría que en este momento es la más fuerte en autismo? Explica que la poda neuronal no pasa. Entonces la sinaptogénesis es tal que hay una desorganización, hay una proliferación desmedida de sinaptogénesis, lo que hacen niños muy inteligentes generalmente en algún área del desarrollo, pero como no hay poda, no hay organización, entonces no hay comprensión de especialmente asuntos emocionales. Y finalmente viene la mielinización, que es la que empieza desde la semana 30 de gestación hasta los 25 añitos de gestación, no, hasta los 25 años más o menos. Hay otras teorías que dicen que van como hasta los 30. En todo caso, de los 25 de los 30, ahí va terminando el proceso de mielinización, que en otras palabras es maduración. Entonces, desde la semana 30, ¿cuáles serán las actividades o funciones que se van madurando? El bulbo, pues, o los órganos. Luego, cuando uno nace, empiezan a madurarse toda la parte de motricidad gruesa, luego la fina, luego empieza el tema del lenguaje, luego lo emocional, y así se va. Y en la adolescencia se mieliniza el prefrontal, que es cuando hablamos de la inhibición. Por eso es que los adolescentes o en la adolescencia emerge un montón de comportamientos muy emocionales porque no hay una maduración del prefrontal. Y si yo sé eso, yo no puedo exigir, sino que ayudo a desarrollar la maduración. Y si yo sé eso, no me salto estadios en el desarrollo y no le enseño al niño de 6 meses a caminar, sino que le enseño a gatear. Y si la mamá llega muy preocupada porque el niño es muy torpe, por ejemplo, escribiendo, y yo me voy como, ay, será torpe porque es inatento. ¿O por qué? Porque así llegan los casos a terapia, pues a consulta. O es como, no me lo aguanto porque es súper torpe, no puedo tener nada de vidrio en la casa porque todo me lo quiebra. Si yo
tengo entendimiento de estas cosas tan básicas y yo empiezo a ir al neurodesarrollo y empiezo a preguntar, bueno, ¿cómo fue ese proceso de mielinización? ¿O qué sucedió en ese proceso? Si se saltó algún pedacito, yo entendería y diría, ah, bueno, entonces hay que acompañar, es en la corrección de la motricidad gruesa y por eso es que no escribe bien. O, por ejemplo, a los 2 meses, cuando uno identifica, uno como psicólogo, eh, si sea por el campo de la salud, puede acompañar procesos de evaluación de reflejos. Si yo me doy cuenta en el segundo mes que un niño no tiene este reflejo de agarrar, él va a tener problemas de dislexia. Y yo lo puedo ver, y si yo sé del neurodesarrollo, yo puedo acompañar en esa familia en el proceso de corrección para que eso no suceda. O digo, bueno, lo más probable es que el niño tiene problemas en el reflejo y eso se puede ver en un futuro de estas y estas maneras. O al contrario, llega la mamá y dice, es que él tiene dislexia y yo no entiendo por qué si le puse el mejor profesor del mundo. Y es que el niño no es que sea pataletoso, no es que quiera llamar la atención con eso, puede ser que en el proceso de neurodesarrollo sucedió algo y entonces yo puedo remitir y puedo acompañar de una mejor manera. Entonces puedo decir, listo, eso no solamente es psicológico, está relacionado, porque seguramente su motivación está alterada, su frustración está muy alta, su autoestima también, y yo lo puedo acompañar, pero también ayudémonos de un terapeuta, pues físico, de un fisioterapeuta, porque él necesita fortalecer en el neurodesarrollo, y eso lo puede hacer un psicólogo, y eso es fundamental, entenderlo, o sea, entender estas partes me va a posibilitar comprender el comportamiento y yo poder tener una perspectiva mucho más amplia del asunto. Segundo, hay un tema súper teso, interesante, que se llama estrés y cerebro. Yo no me voy a detener tanto como yo me detengo en porque me parece... Doctora Marisol, qué pena. Hola, hola. Sí, Cuéntame. yo le pregunto, ¿esos problemas en el neurodesarrollo se corrigen en un niño? ¿Es posible también corregirlos cuando ya es adulto? Listo. Siempre hay algo que se llama la plasticidad cerebral. Siempre se puede corregir algo, siempre. Lo que pasa es que nosotros, de hecho, me voy a adelantar aquí, y es esto. Con eso te lo voy a responder. Hay unos periodos sensibles y hay unos periodos críticos. ¿Cuáles son los periodos sensibles? Es una etapa donde se puede potenciar con más facilidad ciertas habilidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el periodo sensible para caminar? Del año 1, incluso desde los 8 meses hasta los 4 años más o menos, más o menos. Ese es un periodo sensible para yo estimularlo, pero hay un periodo crítico para el caminar, que es precisamente el primer año, del primero al año 2. Es crítico, es el único momento en donde debe ocurrir una estimulación para asegurar el desarrollo de esa habilidad. Entonces, entonces si mi hijo no caminó a los 2 años 00, entonces ya, no, porque sigue en su periodo sensible, pero caminará de la misma manera, tampoco, porque ya el periodo crítico pasó. ¿Se puede estimular? Sí. Ahora en la adultez, imagínense, porque ya el periodo sensible también va en decadencia. Pero como tenemos esta gran maravillosa o este gran descubrimiento que se llama la plasticidad cerebral, es que toda neurona tiene la capacidad de reemplazar habilidades o desarrollar habilidades. Seguimos siendo plastilina, hagan de cuenta, sí, como la arcilla. Cuando recién la cogemos es muy fácil moldearla, entonces yo la moldeo como a mí se me dé la gana. Pero si yo la dejo 5 años ahí, ella ya va a quedar dura. De pronto, si yo le echo agua, dele, y empiezo a generar fricción, se puede moldear un poquitico. ¿Se moldeará de la misma manera? No, nunca jamás. Pero
¿Se puede moldear? Sí. Entonces, a la respuesta, pues, o a la pregunta que me estás diciendo, ¿cuál sería la respuesta? Sí, se puede corregir ciertas cosas, pero no se adquiere la habilidad como si la hubiese adquirido en el periodo crítico, porque el periodo crítico es, o sea, es ahí donde el cerebro abre todas las puertas y dice, venga, enséñeme lo que me tenga que enseñar, y luego empieza a cerrar puertecitas. Listo. Por ejemplo, yo he notado mucho eso con las dificultades en el aprendizaje específico, la ortografía, la disortografía. Como eso se solapa tanto con que el niño es un rebelde sin causa, entonces nunca corrigen es muy difícil que una disortografía se corrija. Y llegan a la universidad con esa dificultad. Y uno tiene ese periodo sensible como por hasta los 12 años más o menos, porque eso tiene que ver con la memoria de trabajo. Se puede corregir hasta cierto punto. ¿Escribirá perfectamente ese adulto todas las palabras y llegará a ser campeón de ortografía? De pronto sí, pero es muy difícil. Es muy complejo que adquiera la habilidad de una manera exacta, pero las posibilidades siempre las hay. En este momento, la neurociencia parte de la idea de que la plasticidad cerebral nunca se acaba. Antes decían que hasta los 30 años, cuando terminaba el cerebro de mielinizarse. Ahora han entendido que incluso un adulto mayor se puede rehabilitar en lo que sea, que costará años, sudor y lágrimas, sí, pero, pero se puede realizar. Entonces ya les conté también esta otra situación, pues o esto que les quería contar de cómo se puede aplicar, ¿cierto? Y ya entendemos también cómo se puede aplicar el periodo sensible, el periodo crítico y por eso lo importante de una estimulación adecuada. Hay mamás que pueden llegar a contarnos, pues sobre todo si uno trabaja con niños, como, ay no, yo no quiero que mi niño, yo quiero hacer homeschool, o sea, estudiar en la casa por ahí hasta los 7, 8 años, porque yo no quiero que me le peguen piojos, que se ponga a pelear, que le roben el sacapuntas, entonces yo por eso lo quiero dejar en mi casa. Si uno sabe esto, uno le dice, mami, no, no es tan adecuado que el niño quede sin estimulación en ciertas habilidades porque el niño de los 0 a los 4 años tiene un periodo sensible en el lenguaje y es el momento donde él escucha todo y es una verdadera esponja y en el año 2 tiene el periodo crítico del lenguaje. ¿Eso qué significa? Que si no tiene la estimulación adecuada, su lenguaje no se va a desarrollar conforme los otros niños y el lenguaje solamente se desarrolla con otros, pero si escucha tu mismo tono de voz, las mismas palabras que tú utilizas los primeros 7 años, es posible que el lenguaje en el niño no sea al mismo nivel que los niños que están en el preescolar. Entonces podemos acompañar de mejor manera este tipo de casos, por ejemplo. O muchos otros, o intentar comprender, es como intentar tener una perspectiva mayor y no centrarme solamente en que es un problema psicológico o que solamente se reduce a propiamente a la psicología. Con esto, muy rápidamente, yo les quiero explicar algo, yo creo que ya me faltan poquitas, espérenme yo vea. ¿Qué es el estrés? El estrés a grandes rasgos intoxica. El estrés se da por una hormona que se llama cortisol en el cerebro. En pequeñas dosis nos ayudan a sobrevivir. Si yo tengo estrés por una charla, pues yo la preparo y me quita el estrés. Pero si yo no siento estrés, no preparo nada. Entonces llego a ver qué sale, ¿cierto? Entonces, el cortisol es muy maravilloso en pequeñas dosis, pero en grandes dosis genera algo que se llama estrés tóxico. ¿Qué es estrés tóxico? ¿Por qué se da? Ante, por ejemplo, la negligencia familiar, ante la violencia, ante la desnutrición severa,
ante las pautas de crianza absolutamente autoritarias y punitivas. ¿Y qué es estrés tóxico? Continuo, que no me ayuda, sino que me bloquea. Entonces yo no siento estrés una vez al mes, sino todos los días. ¿Eso qué genera? De todo. O sea, no hay nada más terrible que un estrés tóxico en un niño, porque, por ejemplo, suspende el crecimiento del cerebro, literal. Entonces, un niño que ha pasado por estrés tóxico tiene un cerebro más pequeño que un niño que no ha pasado por estrés tóxico. ¿Y eso a uno de qué le sirve? Para muchas cosas. O por ejemplo, no vamos todavía a responder esa pregunta. ¿Qué pasa a nivel de los procesos? Lo primero que se afecta es el hipocampo. ¿Se acuerdan? Que sirve para la memoria de los aprendizajes, no sé qué, no sé qué. La memoria se ve afectada porque el cortisol lo primero que agarra es el hipocampo y se lo empieza a comer y lo va deteriorando. Las neuronas de ese espacio, de esa estructura, lo van deteriorando. Entonces, un niño que ha pasado por estrés tóxico, uno lo puede ver muy irritable, no atienden en clase para nada porque su atención es muy volátil y la capacidad de memoria a corto plazo se reduce. Por lo tanto, el aprendizaje tiene que ser distinto. Eso es fundamental entenderlo. Si uno, por ejemplo, cuando uno trabaja, uno hace muchas veces prácticas en fundaciones, que son como con niños que han pasado por ejercicios, pues como por vulnerabilidad, por unos procesos muy difíciles, sobre todo en este contexto, y uno dice, ay, es que son tan cansones, como que uno intenta hacerles algo y a ellos nada les gusta, o uno les pone un ejercicio y no prestan atención, qué pereza. Si yo comprendo que muy probablemente uno de los factores que esté afectando es un estrés tóxico, yo puedo generar estrategias distintas. O al menos yo sé que su problema de memoria no es porque él no quiera, es porque hay una situación que modificó la arquitectura cerebral. Y eso me posibilitará otras comprensiones, otro nivel de empatía, por ejemplo, con los niños y niñas en situación de vulnerabilidad. O los acompañaré de una manera distinta. Y vamos ya con lo último, este sí, ¿verdad? Lo último, y es la neurodidáctica. Y es la forma en lo más actual que hay en este momento de aplicación de las neurociencias al ejercicio pedagógico, al día a día. Se dieron cuenta que cuando uno conoce el cerebro, dale. Qué pena. Lo que usted estaba hablando, eso también se puede, digamos, regenerar o se puede cambiar. Lo del estrés Del estrés. tóxico, absolutamente. Y se llama afecto. Y se han dado cuenta, eso se dieron cuenta con monitos. Es un experimento súper lindo, yo no me acuerdo ya cómo se llama, pero, bueno, no me acuerdo, pero es un experimento donde ponen dos monitos, son como mellicitos, y les ponen una mamá sustituta, pues como un esqueletico en alambre de mamá que tiene teterito, y una mamá con peluchito, con teterito también. Y muestran las diferencias. Cuando no hay afecto, no pasa nada en ese cerebro, al contrario, como que cada vez se vuelve más rezagado. Pero cuando hay calidez en todo, en el ambiente en general, se puede llegar incluso a nivelar con un niño que nunca ha pasado por situaciones de vulnerabilidad. Y eso es una cosa increíble, porque entonces ahí es donde uno se da cuenta, uno no necesitaba ejercicios de memoria con los niños, por ejemplo, en vulneración. Lo que necesitaban era generar espacios de afecto y calidez. Y eso estimula, y en niños, como son más plásticos, como es el periodo sensible, se regeneran y hay sinaptogénesis mucho más fácil. Entonces miren lo bonito de entender, pues desde las neurociencias como el afecto sana, pues es muy bonito. Pero entonces eso para explicarte que esa es como
como lo que se han dado cuenta que puede posibilitar ese equilibrio. Con la neurodidáctica, lo que están haciendo en este momento, hoy 2020, si ustedes buscan neurodidáctica en cualquier base indexada, las investigaciones le van a salir desde el 2000, una que otra del 2012, así, pero lo más fuerte es 2017 en adelante hasta el 20, es lo más actualizado que hay en temas de aplicación en neurociencias. Y lo que dicen es, venga, si el espacio educativo se da cuenta cómo funciona el cerebro, vamos a generar estudiantes más motivados y realmente vamos a potenciar todas las capacidades del estudiante, sea niño, adolescente o adulto. Y ahí se identifican unos pilares, solo se los menciono, es el juego y el arte, la creatividad, la motivación y las TICs, o sea, las tecnologías de la información y todo lo que se puede hacer a través de la tecnología. Hola. Qué pena interrumpirla. Yo ahí estaba pues más o menos analizando lo que tú nos acabaste de decir. Por ejemplo, lo con referente a lo que es el periodo crítico de aprendizaje de una persona, tiene determinado pues rango de edad. Eso no estará de pronto asociado con lo que es el ejercicio el ejercicio mental que se le está haciendo en esa etapa de infancia, que es un ejercicio mental más continuo, más riguroso, ya que es una de las etapas de aprendizaje de escuela, colegio, si de pronto se pasa o estudia en la universidad, o sea, que tiene como una plasticidad cerebral más por el mismo ejercicio mental que se le está haciendo a los procesos psicológicos. Sí, es por esas dos vías. El periodo crítico sensible, pero es que, ¿por qué le enseñamos a los niños? Es que yo no sé, porque la educación es en los niños y no en los adultos. Por el que se han dado cuenta o a través de la historia se dieron cuenta que ya un adulto para aprender muy duro, pero que si se empezaba a enseñarle al niño era mucho más fácil adquirir el aprendizaje, y es cuando empiezan a estimular. ¿Qué pasaba antes de esa era la revolución industrial? No existía la adolescencia. Decían, el niño necesita los primeros 5 años y de ahí para allá ya es adulto y puede aplicarlo todo. Pero luego dijeron, uy, no, es más torpe, como que le falta más. Entonces sumémosle más aprendizaje y más años de educación. Y ahí viene el bachillerato. Y ahí se empieza a ubicar la adolescencia con un montón de cambios y no sé qué, pero también con esa formación, porque se dan cuenta que en ese periodo también se puede enseñar y se adquiere mucho más fácil. Entonces es como por lado y lado. Y obviamente ahí estoy escuchando el micrófono, creo que es otra pregunta, y obviamente también tienes razón lo que tú dices. Si uno estimula, estimula, estimula y estimula, obviamente tiene que generar cambios. Entonces, y lo que yo les decía, como es afuera, es adentro. O sea, si se modifica afuera el contexto, tiene que modificarse adentro. Si yo estimulo y estimulo, esas personas que nunca dejan de estudiar en su vida, que pasan 60 años y tienen doctorado, postdoctorado, postdoctorado, otras 3 carreras, y que están en la misma función, ese tipo de temas de los que están estudiando siempre la cogen mucho más fácil por lo mismo, porque esa estimulación es continua. Entonces es como por esas dos vías, porque hay una capacidad del cerebro, entonces el contexto se adapta, pero también el cerebro se adapta al contexto. Ahí hay como... Te digo algo y estoy muy agradecida con lo que estás hablando tan bonito. Yo trabajo como en una fundación de niños. En este momento por la pandemia, ahora solo hay 9, soy voluntaria allá. Entonces yo veo que la cuidandera que hace las veces de docente, porque ellos están todo el tiempo y ahora ellos se habían ido unos días por la pandemia, regresaron, pero no salen para nada y la familia puede ir esporádicamente. Entonces yo voy y trabajo con ellos
y entonces veo que son demasiado inquietos y logro identificar muchas cosas, pero nombraste algo tan bonito, Marisol, que me ayudó tanto para el trabajo. Y mira que es lo más chévere lo que nombraste, me ayudó más para el trabajo con la chica que los cuida que con ellos, para fortalecerla en esas habilidades del amor, porque yo a ella también logro percibirla con muchas carencias afectivas. Entonces veo que sanciona todo el tiempo, que si hablo duro, entonces es que la bolita roja, que por esto y por lo otro. Entonces ahora comprendo porque hay cada día más conflicto en los niños. Entonces, qué bonito todo esto que estás nombrando y lo que decías, qué bueno que a los docentes, sobre todo de esos niños, tuvieran una capacitación diferente para poder comprender, porque todos damos lo mejor que podemos y no tenemos todas esa educación. Entonces, qué tan bonito. Muchas gracias y ese era el aporte que quería como hacer desde que muchas veces hay que ir más a los docentes y a los cuidanderos, a los padres, mucho más que al niño, porque cuando sana la mamá o el docente, entonces el niño también va a sanar. Gracias, Claro. gracias, Marisol. Me alegra mucho saber eso. Ese era el objetivo finalmente de esta charla, o sea, como que podamos comprender, la neuro no es una cosa por allá súper rara, de enfermedades, que ahí sí eso ni siquiera pasa por el consultorio de uno, sino que eso se puede aplicar incluso con uno. O sea, si uno sabe que primero tengo que atender el hambre y que luego atiendo la concentración, yo puedo ser un mejor estudiante con eso. Yo puedo aplicar estrategias metacognitivas entendiendo eso. Entonces, miren que eso no es una cosa por allá súper rara, sino que sí, eso tiene mucha aplicabilidad y lo que tú dices ya más específicamente, en este momento las apuestas es por formar a personas no psicólogas o profesionales no psicólogos en este tema, porque es que ya nos dimos cuenta que esto no es solamente para psicólogos o para médicos, sino que también es para cualquier profesional que trabaje con seres humanos. ¿Cómo esto no lo va a saber un pedagogo? ¿O qué es lo que pasa? Que porque dicen que la sangre, ¿cómo es? El aprendizaje con sangre entra. Profe, no, La definitivamente no letra con es. sangre Eso es. riesgos. Ya nos dimos cuenta que no, ¿por qué? Le puedo explicar y entonces ¿yo qué hago? Bueno, activemos dopamina. ¿Y cómo activamos? Con lo que nos dice la neurodidáctica de activar creatividad. Entonces hagamos una rutina de pensamiento y te vas a dar cuenta que el niño aprende y se queda ahí, léelo, porque estás activando lo que biológicamente se tiene que activar para el aprendizaje. Entonces, en ese momento hay ya varias investigaciones apuntando en la neurodidáctica, que estaba viendo el chat, yo les dije que yo estaba súper perdida del chat, que si la neurodidáctica es lo mismo que neuroeducación. En parte sí, la neurodidáctica son todas las estrategias que la neuroeducación puede. Es como mucho más grande, abarca más la neuroeducación. Entonces, la neuroeducación es aplicar la neurociencia en la educación por medio de estrategias neurodidácticas, que ahí es donde viene la creatividad, la motivación, las TICs y demás. Y hay algo, ya como para que terminemos, ni les voy a mostrar pues, la presentación. Marisol, te quiero preguntar. Digamos, dale. bueno, tú decías que buenas noches, que lo del estrés tóxico, pues que eran niños pues ya niños, ¿sí? Digamos, un bebé también puede venir desde el vientre con estrés tóxico. Ay, totalmente. Totalmente. Y entre más pequeñito sea el estrés, entre más pequeñitos los niños reciban altas dosis de estrés tóxico, más delicado se vuelve. De hecho, incluso el niño puede recibir estrés sin vivirlo directamente, solo la mamá. Y ahí por eso es tan delicada la depresión que le da a las embarazadas. Por eso, porque eso es cortisol, eso es puro cortisol y llega directamente al niño.
Entonces, obstaculiza muchos, genera muchos obstáculos en el proceso de neurodesarrollo y eso se ve reflejado incluso en la adultez. En, por ejemplo, estrategias de planificación, toda la parte prefrontal es más lentica en esos niños. Pues el proceso de maduración es mucho más lenta. Entonces sí, sí pasa eso y es mucho más delicado y severo. O sea, genera muchísimos más daños. ¿Por qué? Porque ya vimos los procesos de neurodesarrollo de la sinaptogénesis, mielinización, no sé qué, ¿cierto? Ya lo último que les iba a contar era que dentro de la neurodidáctica aparece el tema de gamificación. Les voy a dejar ese concepto ahí, pero solamente les amplío que es aplicar herramientas del juego, de cómo funciona, es como juego por un lado, neuro por el otro, y se fusionan en gamificación para fortalecer el aprendizaje. Si les interesa, busquen el concepto gamificación, que es otra de las formas en que se puede aplicar en la neuro a los espacios no de la salud solamente. Con eso yo iba a terminar la charla y dejar como un espaciecito para unas 2 o 3 preguntas, también para que vayamos cerrando. Yo les dije, yo no cumplo el tiempo, siempre digo lo mismo, pero bueno, unas 2 preguntitas que hayan por ahí. Están muy Bueno, tímidos. sí, sí, o hay demasiadas dudas o quedó O todo. todo quedó muy claro. No, bueno, muchas gracias chicos por estar en el espacio, me alegra un montón, espero que haya quedado en serio como con el interés, porque esa es la idea y bueno, ahí terminamos.